Buenas noches, bienvenidos a la reunión mensual de la Sociedad Mexicana de Histología. El día de hoy tenemos dos conferencias. La primera que voy a presentar es la de la química Esther Sánchez, compañera, colega y de aquí de Yucatán. Ella es egresada de la Universidad Veracruzana, tiene una especialidad en inmunohistoquímica por la Universidad Autónoma de México. Cuenta con más de 27 años de experiencia en el ámbito institucional, en el IMSS, así como la química clínica privada. En el área de diagnóstico de la patología, es una excelente profesional y colega con la cual hemos coincidido en cuestiones de microscopía y fluorescencia, y ella está actualmente en la UMAE, Unidad Médica de Alta Especialidad, de acá de Mérida, Yucatán. Sin más, le damos la pauta a la química Esther para que inicie. Si quiere compartir su presentación, Sí, muy bien. A ver. adelante. Bueno, a mí me toca dar la experiencia de los alcances de la inmunohistoquímica en el diagnóstico, tal cual como lo marca mi plática. Entonces, la inmunohistoquímica podríamos decir que es una metodología muy importante que desde hace años se ha apoyado o nos hemos apoyado para el diagnóstico o definición de una estirpe celular. Esta metodología es muy importante, sobre todo en la parte pronóstica, predictiva y muchas veces de la determinación de la modalidad terapéutica. En la parte de definición podemos decir que es una reacción antígeno-anticuerpo y que este tipo de reacción va a hacerse o se realiza o nuestro soporte, como nosotros le llamamos, es el tejido. Es un tejido donde vamos a tener un tumor el cual el patólogo no ha terminado de definir, ¿sí? Por eso es que se utiliza este tipo de metodología. Y en este punto es una situación de determinar ciertos antígenos específicos, pero también se pueden determinar proteínas y polisacáridos e incluso ácidos nucleicos. Dentro de esta parte de los aspectos técnicos, es muy importante, sobre todo en este punto, el con qué técnica se va o qué tipo de técnica se va a utilizar. Y de esto va a depender también el tipo de anticuerpo que vamos a utilizar. En este caso, en este tipo de metodologías tenemos dos tipos de anticuerpos, los monoclonales y los policlonales. En este tipo, el anticuerpo monoclonal es un anticuerpo muy específico que va a ser dirigido hacia un antígeno también específico de la célula o neoplasia indiferenciada a determinar o a definir el linaje. Por lo tanto, su especificidad es muy alta. En el punto del anticuerpo policlonal, en ese lo que vamos a tener es una, no tan específico, pero sí más sensible, porque va dirigido a también a un antígeno, pero con más, con una característica de que en las células ese antígeno se puede presentar también en diferente modalidad, ¿no? En este caso, también vamos es importante el, este, el tipo de sistema el cual se va a utilizar. En este caso, el que más se utiliza es el método indirecto, pero también hay un método directo dentro de ese tipo a determinar. En la siguiente podemos ver que este tipo de metodología nos presenta factores y qué tipo de factores y la calidad que debemos de tener o debemos de controlar en este tipo de metodología. En este caso es muy importante la fijación. Desde que llega la biopsia o el tumor, se tiene que tener un cierto tipo de fijador, un formol que en este caso lo ideal es que sea un formol bufferizado. ¿Por qué? Porque permite mantener lo más cercana a la estructura o el antígeno a localizar.
¿sí? Y de todas maneras, en este punto también tenemos la calidad de los reactivos a utilizar, la técnica y el personal capacitado para este tipo de proceso, y después viene la validación y control de calidad, que en este punto nosotros, para tener un control de calidad dentro de esta metodología, se utilizan controles o testigos que sabemos de antemano que ya van a tener la positividad del anticuerpo que se va a marcar o que el patólogo ha seleccionado para ese tipo de tejido en su marcación. Y posteriormente viene la interpretación del especialista, que en este caso es el patólogo. En los puntos más importantes y que ya les había comentado, que es reiterativo, en este punto hay 3 fases. Las fases que es una fase preanalítica, que ahí observamos precisamente que nos vamos al punto de una buena fijación del tejido, y acá entra muy importantemente en la preparación del formol, que tiene también, que debe de tener un pH determinado, y precisamente el procesamiento que viene posterior para pasar hasta quedar embebido en parafina, que es el tejido, que es el que, y también el tipo de almacenamiento que se tiene de ese material. La fase analítica, que es el punto donde nosotros vamos a aplicar nuestra metodología, acá es muy importante que se tenga una recuperación antigénica. ¿Qué es lo que sucede? Que durante el proceso de preservación de ese tejido, pues ese formol, ese alcohol, presenta o de forma un poco o oculta el antígeno que pretendemos detectar. Entonces, para eso, el método tiene algo que se conoce como recuperación antigénica. Esa recuperación antigénica también se moviliza en tipo de pH, y eso va a depender, acá es muy importante reiterar, porque el tipo de reactivo que se va a utilizar. Tenemos diversos laboratorios que se dedican a la preparación o a la presentación de ese tipo de anticuerpos. Entonces, para ello es muy importante ver el protocolo que trae cada anticuerpo, y dependiendo del laboratorio que lo realiza, te va a determinar cuáles son los pHs opcionales que te van a permitir recuperar ese tipo o esa estructura antigénica. A determinar influye también el tipo de sistema, como les había yo comentado anteriormente, si es una técnica de método directo o es una técnica de método indirecto. Usualmente usamos la de método indirecto. Entonces, también viene una parte importante también del bloqueo endógeno, dependiendo de qué tipo de enzima se va a utilizar, si es peroxidasa o si es fosfatasa alcalina, y también entra ahí de muy relevante el tipo de cromógeno que nos va a dar ya el revelado de la reacción antígeno-anticuerpo. La fase posanalítica es otra parte en donde entra la situación de evaluar o de clasificar aquellos controles que nos van a servir, que nos van a sustentar que la metodología estuvo bien realizada. Y eso lo hacemos en conjunto con el experto, que en este punto es el patólogo, para que él nos defina qué tipo de tejido es el ideal, donde sabemos que va a estar presente ese anticuerpo a determinar. En este tipo de reacciones podemos tener estos patrones que le estoy presentando, que pueden ser de tipo de membrana, que pueden ser de tipo de citoplasma y que pueden ser nucleares, e incluso hay anticuerpos que presentan una reacción citoplasma y núcleo. La siguiente, por favor. En este tipo de metodología, ¿cuáles son las ventajas? La ventaja es que esta metodología se puede aplicar en tejidos fijados en formol,
son muy específicas y son muy sensibles y también presentan la aplicabilidad a cualquier molécula inmunógena. Y también nos permiten hacer correlación con hallazgos morfológicos, que en ese punto entra el experto, que es el patólogo. Dentro de lo que estamos viendo acá, que es el uso y aplicaciones, acá presento los puntos importantes y relevantes en cuanto a el diagnóstico, que puede ser de origen, buscando el origen del tipo de, ay, disculpen, soy un poco acá con los lentes. El diagnóstico de tumor de origen desconocido, la clasificación de neoplasias linfoides, los marcadores de pronóstico en cáncer, los blancos terapéuticos e incluso infecciosos. En este caso, la aplicación de este tipo de inmunistoquímica es muy importante en la determinación del linaje, la histogénesis, la clasificación de neoplasias indiferenciadas y la determinación de origen en enfermedades metastásicas de primario no conocido. Por eso acá entra ya en situaciones de tumores indiferenciados, les presento esta tabla que marca y le da la pauta al patólogo de saber y determinar qué tipo de anticuerpos. Se están dando cuenta del lado izquierdo, tenemos una serie de anticuerpos que van a marcar a qué linaje va a ser determinado. En este caso de tumores indiferenciados, cuando el patólogo tiene esa discordancia de poder determinar si es un carcinoma, si es un linfoma, si es un sarcoma, un melanoma o un germinoma, acá tiene las variantes que puede él solicitar en ese marcaje, y dependiendo de donde marque, es allá donde él ya va a saber hacia dónde dirigir para poder definir la estirpe del tumor. En este caso podemos tener las primeras que se les conoce como paneles o algoritmos de clasificación de neoplasias indiferenciadas, como en este cuadro que les estoy presentando, donde acá entran este tipo de anticuerpos que son el antígeno leucocitario, la vimentina y el HMB45, que puede caer, si da un HMB45, pues puede ser un melanoma, ¿verdad? Entonces, acá ya, una vez que determinan presento la variedad de anticuerpos que puede utilizar el patólogo para determinar qué tipo de sarcoma es. En la siguiente viene la tipificación de terminales, viene la del panel de tumores de origen desconocido, en donde aquí ya también tenemos toda la variabilidad que puede tener, porque, por ejemplo, si se presenta, si hay un cáncer, un tumor en el hígado, en el pulmón, pero que no forma parte de la celularidad de ese órgano, entonces, ¿de dónde proviene o de dónde surge el origen del tumor? Nos da este tipo de anticuerpos para poder definir de dónde, cuál es su origen. Sí está en determinado órgano, pero el origen viene de otro. En la siguiente, en las aplicaciones, como ya se había comentado, es muy importante en la selección de regímenes terapéuticos, en si el tumor es, por ejemplo, en un cáncer de mama, si el tumor es hormonodependiente, si es también presente la oncoproteína, como este caso el ER2/neu. Esos dos son muy importantes, porque si en un cáncer de mama el tumor es hormonodependiente, pues entonces ya el oncólogo va a tener la opción de qué terapéutica va a aplicar, y también si hay presencia del oncoger ER2/neu,
También va a saber qué tipo de droga o medicamento va a ser útil para un mejor control y calidad de vida del paciente. La siguiente. Acá tenemos también la parte de los siguientes paneles. El panel, acá ya viene lo que les estaba yo comentando, lo del cáncer de mama, que acá vienen los primeros básicos, que los 4 básicos son estrógeno, progesterona, HER2/neu y K7, pero también hay adicionales como la ecaderina y el P53. En este tipo de metodologías también puede ser que en determinada, por ejemplo, suele suceder que a veces con la oncoproteína HER2/neu, su tinción, porque acá se marca mucho y el patólogo ve los grados de tinción. Entonces, a veces cuando la oncoproteína HER2/neu no es contundente de ser realmente positiva y se queda en una reacción intermedia, podemos acceder a otro tipo de metodologías como el FISH, que es en el HER2/neu, y como el CIS, que en este caso también es una reacción cromogénica. En la siguiente página tenemos, en la siguiente diapositiva, tenemos que las aplicaciones, como habíamos dicho, son también para clasificar linfomas. Los linfomas, por ejemplo, de tipo no Hodgkin, también podemos identificar si son del tipo B, del tipo T, la NK, el Muller-Keiler o el linfoma de Hodgkin. Y también si viene siendo un cierto tipo de leucemias. Acá vienen los algoritmos, como les comentaba, del tipo de anticuerpos que se utilizan para hacer una mejor determinación del linaje del tipo de linfoma. En la siguiente, acá tenemos otra más. Acá, si se dan cuenta, aparte está incorporado un anticuerpo que es el Epstein-Barr, que también es parte importante y presente en algunos tipos de linfoma en esta situación. La siguiente. También es importante porque nos aporta en la investigación de factores de pronóstico, también en metástasis ocultas o ganglios centinela en ciertos tipos de mama. Cuando hay resistencias a quimioterapias, en mutaciones se utiliza el P53 y en indicadores de transformación celular y también en indicadores de proliferación celular, que en este caso sería el Ki-67. También identifica antígenos infecciosos, como ya les había yo nombrado, que acá pueden ser virus como el hepatitis, VPH, herpes, Epstein-Barr, bacterias como el histoplasma y el helicobacter, hongos como los criptococos y los protozoos como los Giardia blamblia, que a veces en la morfología normal histopatológica quizá no están bien definidos y la metodología de la inmunohistoquímica le permite ya al patólogo definir si esos cambios se pueden dar por este tipo de ay, perdón, ¿cuál es la siguiente? A ver. Por lo tanto, podemos definir que la herramienta de la inmunohistoquímica también es, aparte de ser para definir estirpe celular de diagnóstico, también es muy importante en la oncología clínica para tratamientos terapéuticos dirigidos y factores pronósticos. Y para el paciente el derecho habiente, el control de la enfermedad y una mejor calidad de vida. En este caso, la inmunohistoquímica y la experiencia que se tiene de estos años involucrada en este proceso, sí es una herramienta útil y poderosa, pero también se debe de aplicar de manera juiciosa y selectiva, porque la inmunohistoquímica no nos va a dar todo o no, el aplicar la inmunohistoquímica se va a tener el diagnóstico, porque acá se involucra mucho en que el patólogo también vea la correlación clínica, y otras alternativas de estudios que acopladas como la inmunohistoquímica van a generar a que se dé un diagnóstico con mayor severidad en el punto de darle apoyo al oncólogo para la aplicación de la modalidad terapéutica. Les agradezco, eso es todo para mí. Muchas gracias.
Pues muchas gracias por tu participación, Esther. Te agradezco muchísimo. Y pues vamos a ver si hay alguna pregunta. Sí, a eso, si alguna pregunta, alguna relación, reitero que yo formo parte del apoyo. Aquí el experto, el que elige el anticuerpo, el que selecciona el tipo de tejido a trabajar, es el patólogo. Mi único apoyo como la profesión que nosotros tenemos como químicos es que se lleve un buen control en este tipo de metodología y todo se basa a la experiencia del patólogo que va a terminar con su diagnóstico. Fulgencia, el doctor Fulgencia nos está apoyando en la transmisión en la de Facebook. Si tienes alguna pregunta por ahí. Hola a todos, buenas noches. Tenemos mucha gente conectada, muchos saludos para la maestra y incluso saludos desde Chaco, Argentina. Aquí en Zoom, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para la química, Esther? Bueno, yo te quería preguntar, Esther, nada más si este tipo de diagnóstico, sobre todo el FISH que mencionaste, se utiliza en el diagnóstico del cáncer de mama en la clínica, bueno, del gobierno, como es el IMSS. No, ¿Es algo que se utiliza? no, fíjate que ¿No? no, desgraciadamente, en el hospital, no, todavía no se tiene aterrizada la metodología. Eso se utiliza más en la parte privada. Pero sí, a veces tenemos el apoyo, por ejemplo, de ves que luego como hospital, algún laboratorio ingresa medicamento como el trastuzumab, que es parte importante, que es uno de los medicamentos que se da cuando tenemos este tipo de presencia del oncogen ER2. Entonces, ellos nos hacen el apoyo para enviar a hacer ese FISH. ¿Por qué? Porque el FISH, si no está bien definido, puede darse como negativo, pero si el oncólogo se da cuenta de que su tratamiento o la modalidad terapéutica que él está aplicando no está dando resultado, entonces quiere decir que se necesita de la siguiente sistema de detección, o sea, más directo. Quizá en ese momento la inmunistoquímica no es tan sensible porque quizá la cantidad de antígeno, ¿sí? No es suficiente para que sea detectada por la técnica de inmunistoquímica, por eso se pasa al FISH o al CIS. En Para la mayor parte especificidad. para mayor, ajá, ¿por qué? Porque pues eso es muy importante para determinar el control terapéutico que va a aplicar el oncólogo. Y muchas de esas veces cuando se manda a este tipo de pruebas, pues sí queda determinado que sí está presente la oncoproteína y que entonces sí puede darse la terapéutica que va directo al control de esa oncoproteína, porque acordémonos que acá ya es controlar el proceso de proliferación o la actividad de la oncoproteína que está presente. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? A ver, acá hay una, dice, cuando se da la activación antigénica para muestras, diagnóstico del tipo de cáncer, ¿es recomendable el uso de microondas? Creo que para... Eh, no. Mira, es que sí, él me está hablando de metodología. La metodología ideal, en el uso de microondas, acuérdense que para los anticuerpos y el antígeno son sensibles, o sea, el anticuerpo es sensible a temperaturas, a cambios de temperatura. Ahí es donde tenemos que tener un mejor control de calidad y por eso les decía que es importante revisar
el inserto que trae el anticuerpo dependiendo del laboratorio que lo elabora, porque cada laboratorio presenta un protocolo. Entonces, yo por la experiencia que tengo y que ya se hizo en microondas, la opción ideal es que si se realiza de manera manual, la recuperación antigénica hay unos equipos que ya venden y que ya vienen calibrados como si fuera una olla de microondas, Ujú. no de microondas, Depresión. mm, de presión. Entonces ahí ya viene determinado en los tiempos en las cuales se va a llevar a cabo esa recuperación antigénica, porque en realidad son cambios de temperatura a determinada temperatura para que los enlaces o todo eso que forma el formol y el alcohol sean liberados y sea expuesta el sitio antigénico. Yo no recomendaría microondas, prefiero más que nada lo que te estaba en la olla. Ah, oye, sí, ya las he visto, pero no sabía si es Y recomendable. también hay placas, también hay placas, por ejemplo, cuando ya tenemos un equipo, los equipos siempre traen Señor, como un tipo entonces, Agustín, por ejemplo, de plantilla, en el cual, como cuando hacemos la hibridación in situ, que ahí viene la plantilla, pero también tienen los grados de temperatura que es 95 más menos 2. mm, No puedes ni por arriba ni por abajo, porque también niveles bajos de temperatura, pues no vas a exponer el antígeno correcto. ok. Hay otra pregunta, Esther. Mira, esta dice, yo quiero preguntar cómo necesita prepararse un laboratorio para hacer inmunohistoquímica. Creo que se refieren al equipamiento. Control de calidad. Sí, bueno, el equipamiento puede ser, por ejemplo, de manera manual es importante tener, por ejemplo, el saber cómo vas a hacer tu recuperación antigénica, porque al día de hoy lo ideal y el protocolo es tener esos tipos de recuperaciones antigénicas. Y son muy importantes los pHs, porque dependiendo de cómo venga el inserto de cada anticuerpo, te indica si el pH es ácido o si el pH es alto, alcalino. Entonces, de ahí partimos que debemos de tener la manera de hacer recuperación antigénica. Y hay pues de manera manual ya hay instrumentos que se pueden manejar con capilaridad y otros que son como unas cajitas incubadoras que tienen su tapita, porque todo esto debe de tener humedad. Tu material no se debe de secar. O sea, el reactivo que tú coloques en el tejido no se debe de secar, debe mantener una humedad para que la solución que tú pongas o la dilución del anticuerpo que tú pongas se mantenga y pueda cubrir bien y darse los tiempos. Entonces, sí es una inversión, aunque se trate de manera manual en la actualidad y al día de hoy, sí es una inversión que sí no es tan barata. Ok. Porque también tenemos que ver el control de calidad y como yo lo marcaba, que es muy importante, es el tipo de material que se va a usar. Y acá lo que viene y conlleva muy importante que sepamos que los anticuerpos vengan de laboratorios, o sea, que no sean anticuerpos patito, como le llamamos, que sean anticuerpos que vengan validados por laboratorios de prestigio, porque va de por medio la determinación de un diagnóstico y que de Entonces, eso va a depender la terapéutica que le van a aplicar al paciente. claro, la relevancia del resultado del diagnóstico. El doctor Miguel ¿Es Ángel correcto? tiene una pregunta. Adelante. Tiene su micrófono. Muchas gracias. Sí, oiga, y por casualidad, sí, por curiosidad, ¿qué porcentaje llegarían ustedes a tener de falsos, positivos? Bueno, ¿Sería muy bajo o? pues hasta el día de hoy, o sea, yo inicié en el 2013 precisamente con un patólogo que ya pues no sé, fue parte de la pandemia, el doctor Gilberto Medina Paz, Escobedo. descanse. En paz descanse, él fue mi jefe y con él se fundó la parte del área de inmunistoquímica en la UMAE. Este, con él teníamos ese punto de que con el patólogo se eligen. ¿Qué pasa? Que estos anticuerpos están presentes en tejidos normales.
O sea, haga de cuenta, mama, le voy a poner un ejemplo de mama. Mama, las mujeres tenemos estrógenos y progesterona, entonces, cuando hay en el tipo de tumor, por ejemplo, si el tumor es dependiente de hormonal, pues va a estar presente el estrógeno y la progesterona en esas células neoplásicas y a su vez yo voy a tener una reacción positiva en células normales. Claro, depende también de la edad de la paciente, ¿verdad? Si es una paciente joven, lógico que ahí mismo, aparte de mi control que voy a tener, no lo presenté ahorita porque pues en realidad no íbamos a hablar tanto de la metodología, sino del impacto en el diagnóstico. Pero la minilla en sí se pone el espécimen o el tejido a analizar y a la vez se pone el control positivo, que eso siempre va de cajón porque el patólogo debe de tener el control positivo para que con eso nosotros estemos asegurando que la metodología está bien. Dentro de los rangos que usted me está preguntando, sí podríamos tener uno en 10, pero muchas de las veces es detectable. ¿Por qué? Porque uno revisa la laminilla y ahí uno va a evaluar qué es lo que está entregando. No nada más se hace la metodología, uno también revisa al microscopio la reacción y nos vamos principalmente al control de calidad. Si en determinado momento yo veo que mi control no me está dando como me debiera de dar, o por ejemplo, no está marcando donde el anticuerpo debe de marcar, yo ese material no lo entrego al patólogo, vuelvo a solicitar el corte y se vuelve a trabajar, que esos son los puntos de control de calidad que tenemos. Bien, Perfecto, bien. muchas gracias. Gracias. El doctor Germán, adelante. Gracias, buena tarde. Yo creo que sería interesante este tipo de pláticas en el ámbito de competencia de cada persona, ¿sí? Hacerlo. En este caso, sería muy interesante que nos hubiera platicado a lo largo de su exposición los protocolos que utiliza, porque es muy importante para los alumnos, ¿sí? Que aprendan y entiendan inicialmente, y es fundamental la toma adecuada de la muestra. Y dentro del técnico, de la parte técnica, el patólogo trabajan como equipo para tener muestras de excelente calidad. Si los dos entienden esta condición, no hay necesidad de utilizar recuperados antigénicos. Entonces, pues ya nos han dado pláticas en otros lugares, este tipo de paneles y este tipo de cosas, incluso los patólogos que se dedican a esto, lo tenemos claro, incluso la parte celular y molecular. Lo interesante de estas pláticas es la importancia del proceso, del tipo de controles de calidad que se tienen, si se pueden trabajar en 2 o 3 anticuerpos al mismo tiempo, etcétera. O sea, tener la experiencia del técnico, ¿ah? En la forma en que trabaja, porque cada laboratorio trabaja diferente y ahí es en donde aprendemos los otros laboratorios diferentes condiciones de trabajo. Pero debemos todos partir de las mismas condiciones, de las básicas, que los alumnos tienen que aprender a tomar adecuadamente las muestras, proceso, transporte, evidenciación de lo que necesitamos ver y trabajar. Entonces, bueno, quizá en otra ocasión sería muy interesante que nos diera y que nos refiriera las técnicas, los protocolos, los procesos e imágenes que usted tiene de todo este trabajo, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta en el chat de Facebook y dice, ¿cuál es su experiencia para el panel para tumores del sistema nervioso? ¿Tienes alguna experiencia en tumores del sistema nervioso? Lo que pasa es que acá, como bien dijo el doctor, acá la parte yo en ese punto no te podría decir porque acá el que me define qué tipo de marcador se va a dar y en qué tipo de material se va a trabajar es el patólogo. Ahora, en la parte si te estoy hablando del tejido nervioso, pues yo cuando veo que son
por lo regular, hay anticuerpos que, por ejemplo, como el S100, que de momento también me pide el patólogo, pero ya en esas cuestiones de experiencias en cuanto a qué tipo de marcadores, sí ya va más parte para el patólogo. Nosotros, o al menos tu servidora, siempre se ha enfocado en el punto, como decía el doctor, del protocolo, de la correlación que se tiene en cuanto a la reacción antígeno-anticuerpo, el tipo de sistema que se va a utilizar, el tipo de anticuerpo que voy a utilizar, si es monoclonal, si es policlonal. Ahora, en las cuestiones de los protocolos, hasta ahorita no, pues yo desconozco, en los años que yo tengo, cada laboratorio aterriza sus protocolos dependiendo de con lo que va a trabajar y porque vienen muy claros también los, los insertos que traen, porque todo, o sea, tanto el sistema de detección que vas a utilizar trae su inserto de protocolo. Los anticuerpos que tú ya adquiriste y dependiendo de los laboratorios que adquiriste, también traen su protocolo, ¿no? Algunos coinciden y ya dentro de mi experiencia yo ya pudiera yo marcarte que pueden ser N laboratorios, pero sé que si es por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Un estrógeno y una progesterona, pues yo sé con qué tipo de reacción antigénica se va a utilizar. Ahora, hasta las últimas fechas y por la experiencia de los últimos avances que se han tenido y por los factores que influyen en que muchas de las veces a ti te llega material, tú no sabes ni cómo estuvo fijado, ni cuánto tiempo estuvo fijado. Lo importante de este punto es que el material que te llega, ya me queda a mí la certeza que el experto, que es el patólogo, ya me hizo la selección del tejido ideal donde él sabe que ahí va a obtener los resultados para determinar la estirpe del tumor. Claro, sí, me parece bien. El doctor Eduardo tiene algún comentario, una pregunta, adelante. Hola, yo concuerdo mucho con el comentario de la química sobre el procesamiento. Yo sí les puedo comentar que en el caso del proceso de los tejidos es fundamental para la expresión de los marcadores. Por ejemplo, el proceso con acetonas modifica la expresión de marcadores nucleares. Del mismo modo, en hueso, la decalcificación también modifica la expresión de marcadores nucleares y citoplasmáticos. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Para lo que preguntaba el doctor Germán y el doctor Cornejo sobre la utilidad o los probables falsos positivos o falsos negativos, están principalmente relacionados con el procesamiento de la muestra. Los controles, usted sabe, química, que no existe buena inmunohistoquímica si no tiene controles. ¿Es Igual, correcto? controles positivos y también controles negativos. Clonas mutadas también se utilizan para poder hacer diagnóstico, ¿no? En el caso de tumores del sistema nervioso central, como preguntaba el doctor Fulgencio, hoy por hoy la OMS clasifica estos tumores en base a inmunohistoquímica. No podemos hacer diagnóstico de estos tumores sin la inmunohistoquímica. Es fundamental, como lo comentaba la química, la clasificación y la gradificación de los tumores es fundamental la inmunohistoquímica. Existen marcadores de proliferación celular como Ki67, marcadores de ciclo celular como P53, o también se puede sugerir la presencia de alteraciones en proteínas del ciclo como P16 asociada a virus de papiloma humano. Muchas cosas que comenta la química, tiene mucha razón con esto, ¿no? Es muy importante. Bonita plática, muchas felicidades. Gracias. Bueno, pues con eso concluimos la participación de la química Esther. Muchas gracias, Esther, por Alguien conectarse. pregunta, creo que está Tania, veo ahí una pregunta, ¿no? No, no la veo. Es que tenía la mano Hola, levantada. buenas noches. Ah, sí, perdón. Adelante, Tania. Gracias, buenas noches. Química, buenas noches, muy interesante su plática. Yo Muchas lo voy gracias. a comentar desde el punto de vista médico y también como paciente.
En mi caso, a mí me hicieron diagnóstico de CA de mama y cuando me quitaron el tumor, de inmediato mandaron hacer las pruebas de histopatología y también la de inmunohistoquímica. Entonces, la de inmunohistoquímica dio positivo a lo que usted estaba hablando acerca de los estrógenos. Cuando ya me toca la consulta con el oncólogo, él toma la determinación del tratamiento en base a todos los resultados de los estudios, pero el resultado de inmunohistoquímica fue determinante, porque lo platicamos a nivel médico y me explica él, su tumor es dependiente de estrógenos. Entonces, si le damos quimioterapias, las quimioterapias tienen mejor dicho, no tienen efecto en el tumor cancerígeno en el 95%. No tiene caso que usted las reciba. Y me dice, pero como su tumor es dependiente de estrógenos, entonces el tratamiento va a consistir en la depresión de los estrógenos, ¿no? En un medicamento que deprima los estrógenos. Mi tratamiento que llevo es a cabo de anastrozol en tabletas para suprimir los estrógenos, la parte hormonal, claro, con los efectos secundarios, ¿verdad? Que pueden tener ese tipo de medicamentos porque aceleran la descalcificación, ¿no? Me lo dijo a lo mejor a largo plazo, durante los próximos 5 años que va a recibir el tratamiento, puede haber la disminución de los niveles de calcio y a lo mejor sus articulaciones pueden empezar a dolerle o a molestar, pero en este caso el tratamiento suprimiendo los estrógenos es el tratamiento aún más ideal que las mismas quimioterapias, porque fue lo que resultó, lo que arrojaron los resultados, de acuerdo a la inmunohistoquímica, que el tumor se alimentaba principalmente de estas hormonas. Sí, así Gracias, es. doctora Tania. Sí, entonces, pues tanto lo es para el diagnóstico, nuestro resultado, y de la mano para el tratamiento en la parte clínica. El tratamiento, el medicamento, como los efectos secundarios que tiene, son cefalea, náuseas. La mayor parte de la sintomatología, solamente una vez, iniciando el tratamiento, lo tomé de día y me sentí muy mal. Fue muy incómodo. Y entonces también tomé la determinación de tomarlo por las noches. Entonces lo tomo por las noches y afortunadamente cuando los efectos secundarios están presentes en su máxima expresión, podríamos decir, no los percibo. Y esto me ha podido ayudar a llevar el tratamiento y al mismo tiempo poder seguir trabajando y de manera más cómoda. Pero sí fue para mí muy importante tener estos resultados de inmunohistoquímica. Recién hicieron la extirpación del tumor y determinante para el tratamiento. Muy interesante, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario y su experiencia, doctora Tania. Un abrazo. Gracias, igualmente. Gracias, Esther, por tu participación y esperemos que podamos... doctor Eduardo. Es un aplauso. Y así es. Mucho ánimo. Y gracias, Química Esther. Estamos en contacto y pues esta es como el preámbulo para preparar a la región a nivel peninsular el próximo congreso y pues estamos invitando a muchas de las personas que nos dedicamos a la histología, de los colegas y que vamos a tener una participación activa en el congreso próximo. Muchas gracias y por tu tiempo, tu charla y tu experiencia con nosotros. Un placer conocerlos a todos ustedes, y esperemos seguir en contacto y en lo que yo pueda apoyar y me voy a integrar porque sé que vienen pláticas muy interesantes como la siguiente que va a tener el siguiente expositor. Así es, vamos a presentar ahora nuestra siguiente conferencia. Estamos muy bien a tiempo, creo.
El siguiente conferencista es el candidato doctor José Ignacio Lainez Hidalgo, con la plática In situ RT-PCR en el análisis de genes en plantas. Él es ingeniero bioquímico por el Tecnológico Nacional de México, Campus de Los Ríos, en Balancán, Tabasco. Cuenta con una maestría en Ciencias Biológicas por el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Ha publicado 2 artículos internacionales, ha participado en congresos nacionales, ha hecho estancias de investigación y tiene participación en diversos eventos de divulgación de la ciencia. Actualmente cursa el 8º semestre de doctorado en Ciencias Biológicas en el CICI, en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, y es becario de CONACYT. Sin más, te damos la bienvenida, Ignacio, y adelante, si puedes compartir tu presentación. Buenas noches, ¿qué tal? Listo. ¿Se escucha? Ok, Sí. bueno, muchas gracias. Ok, ¿se ve la presentación? Y se ve perfecto. Muy bien. Nuevamente, buenas noches. Gracias a la Sociedad Mexicana de Histología que me da la oportunidad de realizar esta plática que tiene por título In situ RT-PCR en el análisis de genes de plantas. Bueno, iniciamos. El objetivo de esta plática tiene el presentar el desarrollo de la técnica de in situ RT-PCR en el análisis de genes en plantas y se pretende presentar una guía para esta metodología basada en el seccionamiento por criostato y en el manejo de la muestra sobre una cápsula que es a partir de tubos de centrífuga como alternativa al portaobjetos. Como introducción, bueno, las técnicas de detección in situ nos permiten conocer más acerca de la función biológica que pueden tener las moléculas. Para el caso de metabolitos secundarios, una técnica primaria pues pueden ser las tinciones, como es el caso de la detección de alcaloides mediante Dragendorf, y también aprovechar lo que son las propiedades intrínsecas de las moléculas, como es el caso de la clorofila, haciendo uso de la microscopía de fluorescencia en cloroplastos de Arabidopsis thaliana. Para el caso de proteínas, tenemos lo que es la inmunodetección, el cual nos auxiliamos con anticuerpos. Aquí vemos la detección de la enzima codeína reductasa, una enzima involucrada en la biosíntesis de morfina en plantas de papaver somnífero. Y para el caso de las moléculas de los ácidos nucleicos, que nos vamos nosotros a centrar en estas moléculas, la hibridación in situ. Aquí vemos la detección del gen LIB1 en embrión de Danio rerio. Pero, ¿qué es la hibridación in situ? Una definición sencilla, es una técnica semicuantitativa basada en ARN y se desarrolla en combinación con técnicas de histología y de inmunodetección. Dicha técnica consiste en detectar al transcrito de un gen mediante la hibridación con una sonda de nucleótidos marcados, generalmente con digoxigenina. Y bueno, pues se han realizado análisis en tejido animal, también, también se puede hacer en tejido de plantas. Algunos ejemplos en plantas de la hibridación in situ podemos ver en la figura A. En la primera columna tenemos los que son las expresiones y en la segunda columna los negativos, ¿no? Tenemos la expresión del predominante del gen
de AT-CAX1 sobre el mesófilo de las hojas de Arabidopsis thaliana. En B tenemos la expresión de un transportador de malato activado por aluminio en células guardas de folaciones epidérmicas de cebada. Y C y D es la detección también de este tipo de transportador en lo que es la parte del sectu y en el embrión de flores en desarrollo de Arabidopsis. Pero, ¿cuál es la importancia de analizar, de hacer análisis en hibridación in situ? Bueno, pues la mayoría de los genes de plantas, su función es desconocida o es predicha por homología con un gen conocido de otra especie. Esto puede ocasionar disparidad entre los genes anotados y los que se caracterizan funcionalmente. Otra razón es que los transcritos de los genes son muy abundantes en pocos tipos de células en sí en un mismo tejido. Por lo tanto, cuando nos interesa analizar la abundancia de un transcrito de interés de escasas copias, esta puede diluirse por debajo de los límites de detección cuando se analiza la reserva de ARN total en un tejido completo. A realizar un perfil transcripcional de tejidos completo puede ser extremadamente engañoso al atribuir una función a un gen y se debe tener precaución al interpretar los datos de expresión de muestras de tejido que contienen más de un tipo de célula. ¿Cuál es la hibridación in situ? No es la única técnica para hacer estos análisis de expresión. Existen otras, pero tiene de unas ventajas. Por ejemplo, con el análisis de expresión mediante la transformación de plantas genéticas. Bueno, pues esto toma algo de tiempo para lograr la función del promotor de un gen específico y las proteínas indicadoras. Y además no todas las plantas se pueden transformar, los protocolos suelen ser de algo laboriosos, ¿no? La microdisección por láser, la preparación de la muestra, la necesidad de un equipo especializado para lo que es el fax, la obtención de los protoplastos y la necesidad también de un equipo especializado, la secuenciación de una simple célula, depende también de las técnicas de aislamiento celular y la generación adecuada de las bibliotecas. El proceso de aislamiento celular, en ese proceso se puede también desencadenar genes de expresión de estrés y estos pueden alterar los patrones de transcripción celular. Y bueno, la hibridación in situ es una técnica que presenta, que no tiene esas desventajas que ya mencioné con las otras metodologías, pero sí tiene algunas limitaciones. Uno puede ser el número de copias, el número de copias de un gen tiene que ser abundante para poder lograr su detección y los miembros altamente homólogos de la misma familia de genes son difíciles de distinguir. Entonces, para compensar estas limitaciones, nosotros podemos desarrollar lo que es la in situ RT-PCR. Con esta técnica podemos amplificar genes con pocas copias gracias mediante múltiples ciclos con la ayuda del termociclador. Es posible amplificar una región específica del transcrito de interés, por lo que se evita amplificar secuencias no deseadas. Además, no es necesario diseñar una sonda específica que se hibride con el ARN de interés, ya que esta técnica puedes utilizar los mismos cebadores de una PCR convencional y transferir todas las condiciones hacia esta metodología. Bueno, vamos a pasar ahora a esta sección, cómo se desarrolla este método. Bueno, la in situ RT-PCR se compone de 3 etapas. La primera es la parte de histología. Luego sigue lo que es la parte de la amplificación y luego la parte de la detección. A continuación, a manera general, vamos a hablar un poco sobre cada una de estas partes, ¿no? La histología, bueno, pues recolectamos nuestro tejido,
lo separamos, lo colocamos en una solución fijadora y luego de esto procedemos a lo que es el seccionamiento y para así obtener nuestras secciones. Una vez tenidas nuestras secciones, sobre estas mismas vamos a nosotros a agregar las distintas soluciones, que es la permeabilización, luego para digerir el DNA, para que así nos quedemos con los RNAs mensajeros. A partir de esto nosotros sintetizamos los cDNAs y sobre los cDNAs nosotros vamos a hacer la amplificación, en los cuales nosotros vamos a agregarle a esa mezcla los nucleótidos marcados, que generalmente es, digo, oxigenina. Luego tenemos lo que es la parte de la detección, en el cual al nosotros a tener nuestros amplicones con los nucleótidos marcados, el anticuerpo puede reconocer este nucleótido marcado y a su vez el anticuerpo tiene acoplado una enzima que al contacto con su sustrato genera una reacción colorimétrica. Y bueno, luego de eso nosotros preparamos nuestras muestras colocando en el medio de montaje y luego lo observamos por microscopía. A continuación vamos a hablar detalladamente cómo nosotros en nuestro grupo de trabajo y cómo realicé yo mi proyecto de doctorado. Vamos a hablar aquí a partir de esa sección cómo lo fui realizando. Bueno, la parte de histología, como bien ya lo había mencionado, se compone de la recolecta del tejido, la fijación y el seccionamiento. Bueno, pues nosotros colectamos nuestras plantas, son de muestras de campo, las documentamos, anotamos todas las características que nosotros necesitamos, separamos los distintos componentes, los sanitizamos y lo colocamos en un paño limpio. Este protocolo es óptimo para cualquier variedad de especies. Solo se recomienda que los tejidos sean sanos y no dañados para mantener la integridad del tejido durante el desarrollo de este protocolo. Luego, la fijación del tejido. Una vez que nosotros hemos secado nuestros tejidos, cortamos en pequeñas piezas. Esto va a facilitar la incorporación de la solución fijadora. Nosotros los colocamos en tubos de 5 mililitros, así nos aseguramos de que la solución fijadora cubra bien la muestra. Y nosotros trabajamos con formaldehído. La inclusión, como habíamos mencionado, nosotros hacemos los seccionamientos con criostato. Vamos a hablar cómo nosotros hacemos la inclusión. Utilizamos blister, ¿no? Blister limpios. Vertimos una capa de criogel a 1/3 de la profundidad del molde y congelamos. Esperamos que se endurezca esa primera capa. Y luego sobre esa capa endurecida nosotros acostamos nuestra muestra en el sentido de nosotros que vayamos a hacer el corte. Luego de eso colocamos otra capa más de criogel encima de la muestra y ponemos a congelar para que así ya formemos la matriz. Una vez endurecida la matriz, manualmente la separamos y la colocamos sobre el disco y sobre esto colocamos una vez más un poco de criogel para así poder fijar la muestra con el disco, ¿no? Nuestra matriz, las características que hemos notado que nos dan cortes adecuados dentro de la cobertura que tiene que tener la matriz, no tiene que ser menor a 5 milímetros. Si lo hacemos un poquito menor, la verdad no tenemos cortes buenos. Hemos notado que la cobertura tiene que ser a 5 o un poquito más para que así obtengamos nosotros cortes adecuados.
Bueno, aquí le muestro unas imágenes cómo es que hacemos la inclusión. Hacemos la primera capa, luego tomamos nuestra muestra de tallo. Este es un tallo y la acostamos. Aquí, dependiendo de la dirección y el corte, el sentido, el corte, el tipo de corte que queramos hacer. Y aquí lo que hacemos es agregar la segunda capa de criogel. Ponemos una vez más a congelar, luego separamos manualmente y aquí agregamos criogel para poder ya unir la muestra con el disco. Viene la parte del seccionamiento, sin embargo hay unas indicaciones antes del seccionamiento. Bueno, el crestato se enciende con anticipación para que nosotros podamos obtener, para que el equipo pueda bajar a la temperatura a 30 grados. Una disculpa. Este tiempo se puede aprovechar para fijar e incrustar los tejidos. Y recomendamos igual colocar la hoja en el cristato con mucha antelación, una hoja bien congelada. Hemos visto que nos genera cortes de buena calidad. Durante el seccionamiento colocamos la matriz sobre el soporte. Comenzamos a desbastar lo que es el excedente de la matriz hasta llegar a la muestra. Una vez que nosotros nos hemos acercado al tejido, vamos cambiando pausadamente al grosor del corte deseado. De acuerdo a nuestra experiencia, recomendamos cortar de manera lenta, pausada, evitando así desgarrar o superenrollar las secciones y esto impide lo que es la recuperación del tejido. La intensidad al momento de seccionar también depende de la constitución, dureza del tejido y la experiencia del usuario. Y una vez recuperada la muestra, pues nosotros verificamos la integridad con el microscopio. Aquí le muestro imágenes. Aquí retiramos el excedente de la matriz hasta que nos acercamos a la muestra. Configuramos el equipo al corte deseado y luego pues recuperamos las secciones. Bueno, ¿cuáles son las ventajas del corte del criostato? Quiero destacar dos ventajas. La primera, que los tejidos son rápidamente preparados, a esto me refiero con la inclusión de la muestra. Y después de seccionar la muestra, el remover el excedente de la matriz sobre la muestra no resulta algo complicado. Esto representa una gran ventaja en comparación con otros métodos donde los tiempos son prolongados tanto como para preparar la matriz y retirar el excedente. La segunda, pues las bajas temperaturas de este equipo pues ayudan a conservar la integridad de los tejidos y por ende a los ácidos nucleicos. Vayamos a la parte ahora sí de la amplificación. Esta es la segunda etapa de esta metodología. Sin embargo, quiero aclarar algunos puntos de cómo manejar nuestras muestras después del seccionamiento. Lo importante es mantener nuestras muestras en frío. Para ello pueden utilizar, si tienen allí un cooling plate, estos agitadores igual de frío. Nosotros tenemos allí estas cubetas y sobre ellas nosotros trabajamos, así mantenemos en frío nuestras muestras. Sigan manteniendo sus manos enguantadas, trabajen en campana. Y bueno, tenemos que tener claro que a partir de esta etapa, que es la amplificación que consiste en la digestión, en la síntesis de la amplificación por PCR, vamos a incubar nuestras muestras a altas temperaturas. Por lo tanto, el material que contiene a las muestras debe resistir a estas temperaturas. Las modalidades que se hace la in situ RT-PCR, mayormente se manejan las muestras por portaobjetos, la infinidad de portaobjetos, los que tengan aquí el pocito, los que tengan los cinturones. Y la otra modalidad es a realizar la in situ RT-PCR con los tubos de PCR y aquí colocan las muestras. Sin embargo, esto presentan algunas desventajas, tienen problemas de trabajo. Al nosotros trabajar con altas temperaturas, tenemos que sellar nuestros cubreobjetos de los bordes. Esto va a generar un riesgo al momento de retirar el pegamento y levantar el cubreobjeto, que a menudo se adhiere por las altas temperaturas después de las incubaciones.
Además, hay que armar y ese tiempo del armado y la separación de ambos cristales genera pausas prolongadas que retardan el proceso y ahí se nos pueden ir desnaturalizando los ácidos nucleicos. Las soluciones se suelen evaporar, ocasionando que las muestras se resequen y estas se fisuren. Con los tubos PCR, algunas muestras no tocan fondo y si tocan fondo, aún así se requiere un mayor volumen para poder, volumen de la solución para cubrir las muestras. El reducido espacio donde se encuentran las muestras es complicado para retirar las soluciones desde el fondo del tubo, porque necesitamos una limpieza de reactivos en cada incubación. Esto aumenta así el riesgo de dañar el tejido con la punta. Y luego, al terminar todo lo que es la etapa de la amplificación, luego el bloqueo, pues tenemos que ir a documentar nuestras muestras. Y bueno, hay que transferir ahora las muestras al cubreobjeto. Esto aumenta el riesgo de perder el tejido porque pues muchos lo transfieren sus muestras con la ayuda de la punta o con pincel, pero sin embargo se enrollan en tanto en pincel como en puntas. Y también si tratas de cantar el tubo, el contenido del PCR, pues se te puede resbalar la muestra y pierdes, y no cae en el portaobjeto y pierdes así la muestra, ¿no? Para ello, nosotros presentamos esta alternativa que es una cápsula para in situ RT-PCR que está hecha a partir de tubos de centrífuga. En lo principal, pues tenía que ser esto, cumplir que fuera un material que soportara las temperaturas. Es de fácil ensamblaje. Consta de dos partes, que es la cubierta y la base, que es aquí donde se deposita la muestra. Eh, es como había mencionado, es cómodo el ensamblaje sin complicaciones ni riesgo de cortaduras. Evita la evaporación de las soluciones, así como el resecamiento y la fisura de las muestras por las incubaciones. Esto lo que hace es acortar las pausas entre cada incubación. Ajá, no hay pausas prolongadas porque las soluciones las podemos agregar y retirar fácilmente, evitando así la formación también de precipitados sobre las muestras. Además, actúa como un contenedor que evita que se deslice a los lados y permite trabajar fácilmente todos los pasos, desde la permeabilización hasta lo que es la parte de la colorimetría. Aquí podemos ver que tenemos suficiente espacio para poder agregar nuestras soluciones, ¿no? Ahora sí, bueno, también disculpe, se puede visualizar por el microscopio, nada más ustedes coloquen aquí un portaobjeto y ya podemos observar el proceso, podemos observar lo que es cuando obtenemos el corte y también observar lo que es la colorimetría, ¿no? Y también pueden fotodocumentar. Por todas estas ventajas mencionadas, hacen que esta alternativa sea una excelente opción para el desarrollo de la in situ RT-PCR en cualquier laboratorio. Y bueno, ahora sí, tras haber hecho este paréntesis y justificar el uso de las cápsulas y las ventajas que ofrecen estas cápsulas para esta metodología, lo que sigue es agregar las distintas soluciones para la permeabilización. Puede ser cloroformo o proteinasa. Eh, Nosotros hemos utilizado cloroformo y nos va súper bien. La digestión con DNasa, agregamos la siguiente solución en los siguientes tiempos. Para el control negativo, excluimos una sección y no la sometemos a la síntesis de DNA. Y a esta sección excluida le agregamos una solución que contiene RNasa y así nosotros eliminamos todo el material genético y este no debería amplificar. Aquí tenemos, también agregamos nuestra solución de síntesis de cDNA. Importante que después de
de agregar cada solución, pues se la ve con PBS durante 2 minutos y la preparación del PBS pues es de fácil acceso, lo podemos encontrar en internet. Y bueno, la amplificación. Eh, Usted puede replicar sobre la in situ PCR todas las condiciones ya optimizadas que tienen en su laboratorio para la amplificación de sus genes mediante la PCR que ustedes ya hacen en su laboratorio, ¿no? Agregamos la mezcla de PCR. Aquí quise resaltar que aquí sí tiene que ir modificadas los DNTPs. En una RT-PCR común, digamos, la que hacemos, pues tenemos, le agregamos nuestros DC de DNTPs, pero para lo que es la in situ PCR vamos a excluir la timina y vamos a agregarle aquí el uracilo con la digoxigenina para que cuando nosotros hagamos la amplificación, los amplicones ya tengan aquí el nucleótido marcado. ¿Qué necesitamos? Bueno, un termociclador que cuente con esta placa in situ. Afortunadamente en nuestro laboratorio pues, nosotros podemos desmontar este bloque de pocillos y colocar esta plancha. Sin embargo, si en su laboratorio no tienen este tipo de termocicladores, pueden comprar un adaptador in situ. Créanme que no hay que desembolsar mucho y ya, ya vienen para los 96 pocillos y ya pueden realizar la in situ RT-PCR. La siguiente fase es la detección. Así tengo bloqueo, colorimetría, el preparar las muestras y lo que es la microscopía. Nosotros utilizamos toda la línea de, de la marca de los laboratorios Roche, tanto como para el set de bloqueo y también el anticuerpo. Aquí vemos de las condiciones. También lo que es la parte de la colorimetría, es importante que el sustrato como es este sustrato, son sensibles a la luz y nosotros lo que tenemos que hacer con nuestra muestra es mantenerlo frío en la oscuridad. Utilizamos una cajita y aquí ponemos nuestras cápsulas y las tapamos y esperamos a que se revele. Y bueno, ¿qué hemos obtenido al hacer la in situ RT-PCR con estas cápsulas? Vamos a dar un poco de contexto. Nosotros trabajamos con nuestro modelo de estudio es una planta que se llama Arquemona mexicana. Ella produce alcaloides tipo bencilioxoquinolínico, que son la sanguinarina y berberinas, como sus alcaloides mayoritarios. Comparten intermediarios comunes en su ruta de biosíntesis y luego se bifurca para la biosíntesis específica de cada uno de estos alcaloides. Nosotros queremos analizar estos genes biosintéticos y conocer en qué sitio celular específico se expresan. Y bueno, pues hasta el momento hemos hecho los análisis en cortes de tallo de los genes, de estos genes biosintéticos, a los cuales nosotros los hemos podido encontrar lo que son en la parte de la zona del cambio intravascular. Tenemos el negativo. Estos son específicos para la sanguinarina, específico para berberina. También los genes biosintéticos que participan en el tramo común de la ruta, los encontramos en lo que son la epidermis y en la zona del cambio intravascular. Y también lo hicimos en raíz. Encontramos estos genes en lo que es en la zona de la corteza de los tejidos, de este tejido. Igual para el gen específico de sanguinarina y para el específico de berberina, los sitios de expresión fueron hallados sobre la corteza de este tejido. Bueno, conclusiones.
La metodología de in situ RT-PCR con cápsulas sí permite identificar el sitio celular específico de genes de interés. Esto nos va a ayudar a ampliar el conocimiento sobre la función biológica sobre estos transcritos. En sí, la técnica presenta desafíos que ya se mencionaron en esta presentación. Sin embargo, la metodología realizada con esta cápsula es una alternativa que brinda beneficios como en preservar la muestra, el fácil ensamblaje, al corto tiempos en el proceso. Es un material económico y accesible y se cumplió con la finalidad de esta presentación, que es ser una guía para que diversos laboratorios conozcan, adapten esta técnica de acuerdo a los recursos y a la infraestructura de sus laboratorios. Perspectiva, pues se pretende ahora de analizar, hacerlo ahora con tejido animal, en cápsulas de in situ RT-PCR. Tenemos prácticas para que nos brinden muestras. Y bueno, pues pretendemos igual publicar este protocolo. Ahí sí se van a dar más detalles en tiempos de cada proceso, solución a problemas de trabajo, lista de materiales, preparación de soluciones, etc. Y los agradecimientos es a la beca CONECYT para los estudios de doctorado, a la Sociedad Mexicana de Histología por el espacio para dar esta plática, al Centro de Investigación Científica de Yucatán, que es donde realizo mis estudios de doctorado, a la maestra Ángela Q, que es la experta que me asesora en esta parte de la histología, al doctor Felipe Vázquez Flota, que es mi asesor de tesis, de la Unidad Bioquímica y Biología Molecular en Plantas del Centro de Investigación Científica de Yucatán, a mis compañeros del laboratorio y mis amigos que sé que están viendo esta plática. Gracias por la presentación, Nacho. Estuvo muy bien, Gracias. muy bonita, y los resultados que hemos obtenido en Cuelo. ¿Alguna pregunta por parte de los que estamos aquí en la plataforma de Zoom? ¿O alguna pregunta por Facebook, Fulgencio? No, todavía no. Solamente hay comentarios. Felicidades de parte de Micha para Nacho y solamente ahorita. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí en este Gracias. espacio? Doctor Germán, adelante. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Felicidades porque se evidencia el control de la práctica, de la técnica, modificar lo necesario para salir adelante, y las imágenes son muy bonitas, lo que Gracias. uno podría esperar de ese tipo de técnicas en plantas que de por sí son bonitas. Un par de preguntas. ¿Cuáles son las condiciones de la formalina que utilizan? ¿Es formaldehído o paraformaldehído? ¿Formaldehído? Ajá. Sí, ¿A qué concentración lo a ponen? 4%. Entonces lo obtienen de polvo, es para formaldehído. O lo obtienen de formalina de un frasco ya líquido. De líquido. Correcto. Entonces lo llevan a concentración química de 4%. ¿Está amortiguado? Perdón, ¿está amortiguado? ¿La solución está amortiguada? Solamente la preparación diluida y ya, simplemente. Solamente con agua destilada. Sí, Correcto. ¿Qué grosor tienen los cortes congelados? los cortes, ¿Sí? bueno, los que presenté al final, que son mis resultados, tienen un grosor de 35 micrómetros. Correcto. Están difíciles de cortar. Correcto, correcto. Sí, muy amable, muchas gracias. Felicidades. Gracias. ¿Alguna pregunta más? El doctor Miguel Ángel, adelante. Pues yo felicitarte, la verdad de las cosas a mí me llama mucho la atención y me gustan todos los trabajos en histología que tengan que ver con plantas
plantas y animales no convencionales, porque es algo que uno normalmente no ve, ¿no? Más que en tipo de reuniones como estas o a veces en congresos. Y pues te felicito. Te Gracias, doctor. felicito que en todos los puntos del país se esté trabajando estas situaciones tan importantes para seguir difundiendo, por un lado, la ciencia y por otro lado, para que se siga manejando, se siga aprendiendo esa pasión por la técnica histológica. Así que felicidades, la verdad. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No, no veo manos levantadas. ¿En Facebook hay alguna pregunta, Fulgencio? No, solamente Joel Hernández Rodríguez comenta, felicitaciones al ponente, muy agradable y útil su charla. Gracias. Ahí le da las gracias, doctor. También Elizabeth Martínez comenta, muy interesante la plática de Nacho. A todos, gracias. Ajá, si no hay ninguna pregunta más, pues yo que más igual quiero felicitarte, creo que el reconocimiento por el esfuerzo que has hecho para desarrollar esa técnica desde cero, porque empezamos cuando no teníamos ni el material para trabajar el PCR in situ, entonces desarrollar todo el protocolo, me acuerdo que cuando iniciamos que era mucho cambiar y cambiar y cambiar, y creo que fue bastante provechoso estar ensayando con diferentes materiales, con diferentes placas de PCR, y bueno, creo que parte de nuestro trabajo, nuestro quehacer es que siempre ponemos un poco más de empeño, perseverancia, paciencia y mucho ánimo para que salga todo bien. Y te felicito porque pues finalmente logramos esas imágenes que tanto deseábamos ver. Gracias, Muchas maestra. gracias Gracias por a tu todos. participación, por tu cooperación y paciencia también conmigo. Si no hay ninguna pregunta más, lo quisiera despedir y decirles que si nos tenemos ponente para el mes de septiembre, todavía no tengo la fecha ni la confirmación, pero tenemos una conferencia en septiembre. Y pues si no hay ningún comentario más, alguna pregunta, algo que quieran, pues yo quisiera hacer el comentario igual de que tenemos el concurso de morfología, ya lo difundimos en diferentes redes, para apoyar al congreso que se realizará en Chiapas en 25 al 29 de septiembre. ¿Estoy bien, Y del doctor 25 al Eduardo? 29 de septiembre. Ok, y la fecha límite para enviar imágenes Es en la próxima es, semana, pero creo que vamos a ampliar el tiempo porque nos están diciendo que es que sabe que se atravesó el periodo vacacional de las instituciones y están regresando apenas. Entonces, pues hay que apoyar, ¿no? sí, yo creo que sería muy bueno porque yo quiero enviar, pero no he tenido la oportunidad de preparar. No, hombre, la Sociedad Mexicana de Histología va a ganarse todos esos premios. Tienen fantástico material, fantásticas imágenes. Uy, no, ya se tumbaron a todo el mundo. Esperemos que sí. Pues muchas gracias a todos por conectarse, por estar presentes, por apoyar a la sociedad y nos vemos el próximo mes aquí a las 7. No sé todavía la fecha, pero se las pongo luego. Gracias.